Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Constante Huida, de Manuel Tsoc. La identidad centroamericana es una construcción que va más allá de una geografía y un devenir histórico compartido. Centroamérica es un rompecabezas de ideas, anhelos y vivencias que está en proceso de armarse. Una región en la que conviven lo antiguo y lo moderno, lo voraz y abundante con lo malnutrido y paupérrimo. Una región de forma de vida diversas y contradictorias, de prácticas religiosas ancestrales junto a rituales exoculturizados, una región culturalmente rica que se desangra con los masivos flujos de migración en la búsqueda de una vida mejor. Centroamérica es un territorio hostil y polarizado. En sus ciudades respiramos violencias, agresividad y desigualdad, pero es una región con muchos deseos de reinventarse y construir algo mejor. Por eso es importante la búsqueda, por muy ardua que sea, de una identidad alejada de las manipuladas definiciones identitarias imaginadas por el marketing empresarial, especialmente la de su aborazado sistema bancario que se apropia de los colores y enseñas nacionales para un maquiavélico ejercicio de extorsión emocional. Centroamérica es un vitral desgajado que no termina de encontrarse ni reconocerse, tal vez porque no termina de aceptar sus diversidades y contrariedades. Y posiblemente parte de la solución a los actuales problemas que aquejan la región sea encontrar un punto de encuentro en esa búsqueda identitaria marcada por la violencia sin importar su apellido, ya sea la causa del narcotráfico, pandillas, extorsión o sicariato. Quiero sentir la serenidad de una persona común y corriente que camina por la playa o tal vez contrate al sicario de los sueños. Es el verso y a la vez el título de uno de los capítulos del poemario Constante Huida. Crimen de un corazón que no recuerdo y o pronunciamientos del habla tartamuda del escritor guatemalteco Manuel Tsoc. Unos versos que reflejan esa desazón identitaria centroamericana que se debate entre una ansiada paz y una lacerante y enquistada violencia. Con Constante Huida, Crimen de un corazón que no recuerdo y o pronunciamientos del habla tartamuda, nos sumergimos al delirio del metapoeta Manuel Tsoc y al desborde de imágenes que habitan su poética. Constante Huida es una poesía desesperada que busca expresar al mundo y que nos llega desde las orillas de una Guatemala lacerada por la memoria histórica, personal, étnica, de género y deseo sexual. Una poesía que se resiste a ser poesía y se desparrama a través de múltiples formas de decir, cantar, gritar, sufrir. Su impudor es un genio. Un genio construido a fuerza de palabras que apenas si se pueden imaginarse, decirse y repetirse. Manuel estructura este intenso poemario en 3 distintas partes para poder abordar los ejes identitarios que reflexionan su trabajo: lo indígena, lo homosexual, lo urbano, lo artístico principalmente. En palabras del autor, son pilares que sostienen su deseo, reconocen, dignifican y le nombran ante un sistema que le excluye y rechaza. La primera parte del libro, Pronunciamientos del hablar tartamuda, es una experimentación en su totalidad. Esta contiene 11 poemas que guardan una relación con su contexto urbano, símbolos y códigos. Manuel disfruta jugando con imágenes violentas, pero que solo se manifiestan en la escritura. Realidad, ficción y ternura de una cultura urbana y su contexto. La belleza de la agresión poética en estado puro.
En la segunda parte del libro, Constante huida, Crimen de un corazón que no recuerdo, el poeta asume una postura de victimario, ejerciendo la violencia no solo a él mismo, sino hacia los demás. Los poemas adoptan una nueva formalidad, manteniendo temas vivenciales y experiencias personales. Algunos de los textos fueron incluidos con anterioridad en antologías de poesía y tuvieron cabida en este nuevo título al dialogar perfectamente con el resto de sus partes. Con los 8 poemas que conforman esta parte, Manuel nos ofrece una restauración emocional. En la tercera y última parte del libro, Poemas de Domingos Familiares, Origen y Herida, podemos sentir el aliento del poeta. Aquí reúne algunos de sus más íntimos poemas, que giran en torno a su núcleo familiar y lesiones más dolorosas. Manuel nos brinda una poesía que irrumpe violentamente en todas partes. Es con nuestra capacidad de asombro e imaginación que logramos traducirla para sensibilizar las cosas, el contexto y nuestra mirada. En Huida Constante, y prácticamente toda la obra de este poeta es una extensión de su ser y de su estar en el mundo, constatando que cada palabra y cada línea que componen sus versos gritan en voz alta una identidad que abraza y dignifica: homosexual, artista, indígena y urbano. Manuel se considera un ser híbrido, muy consciente de sus orígenes indígenas. Y es en ese momento en que el que se nombra se reconoce, se dignifica y se posiciona ante un sistema que lo oprime y que le niega ciertos espacios. Sin embargo, también es consciente de sus privilegios, tal vez pocos, pero que han hecho de su vida y sus decisiones un camino más llevadero para transitar. Manuel Tsoc es en esencia un metapoeta. Su poesía reflexiona, amplía su propia naturaleza discursiva, descubriendo el origen del poema y las formas que le dan vida. Definitivamente, su obra hunde sus raíces en la creación poética, sumergiéndose en otros lenguajes estéticos que resignifican los objetos a través de la poesía escrita. Manuel explora todas las posibilidades estéticas del libro, asignándole la categoría de piezas visuales. Sus búsquedas implican la experimentación con la palabra y el objeto. En Constante huida, esa complicidad artística la vive con el artista visual Marlon Barrios, otro artista travieso y valiente de Guatemala cuya obra fusiona las artes visuales y la creación poética y música. Mezcla la cultura pop, los sueños, la historia de Guatemala y la cosmovisión maya, junto a otras culturas latinoamericanas. Su obra, La creación de los planetas, da vida a la portada de Constante huida. Y es que el arte en sus diferentes expresiones yace en la creación poética de Manuel. Este poeta se preocupa por la edición y publicación de su obra de manera práctica. Esto le permite evadir la censura y a la vez asegurar una experiencia sensorial para sus lectores. Esta inmersión en el proceso editorial acorta la distancia entre el creador y su público, dándole a sus versos la corporeidad de la que la palabra impresa generalmente carece. Para el poeta, la textura del papel, el impacto de las imágenes y la interacción con el objeto poético son parte de la experiencia y a la vez una invitación a pensar en la fetichización del libro y finalmente de la palabra. Por eso, sus libros objeto alcanzan un nivel de creatividad visto en muy pocos poetas de la región centroamericana. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la metapoesía de Manuel alcanza su máxima expresión. Los poemas cuentan con 2 diferentes niveles discursivos paralelos. En el primero, el poema en sí, escrito en palabras impresas. En el segundo, que discurre paralelamente al primero y entremezclado con él, las expresiones artísticas que moldean la propia vida del poema y que nos ayuda a reflexionar sobre su propia naturaleza, su origen, condicionamientos y demás circunstancias. Sus obras Polen, publicada en 2014, Cuerpo de niño triste en 2015 y Bug en 2019, se articulan y ensamblan distintos lenguajes artísticos. Estos son libros que salen del concepto de los libros tradicionales en formato y contenido. Es una fusión entre objeto y palabra, entre lenguaje y artefacto. En el caso de Polen, este es el título más conceptual.
un libro con forma de frasco de vidrio que contiene cápsulas de vivos colores entre amarillo, azul, verde, café, rojo, y dentro tienen tiras de papel. Polen es la flor y las cápsulas son los pétalos, mientras el contenido se enuncia poético. El lenguaje es el polen que los lectores abejas consumen, o el caso de su obra Woof, que recrea un tipo de experiencia epistolar. El poeta creador confecciona tan solo 50 copias de un objeto poético compuesto de hojas sueltas de rica textura y con una tipografía mecanográfica sobre un sobresellado cuya función es de cubierta de libro. Los versos contenidos en esta obra ofrecen una reflexión en torno a nuestra relación con los medios sociales. La poesía de Manuel Zok engloba 4 panorámicas memoriales: la identidad indígena desde la memoria, el deseo marica homosexual desde lo sexoafectivo que no responde a un deseo heterosexual, el contexto urbano como lugar de batalla y el pensamiento poético como su arma de combate. Esta interseccionalidad identitaria habla de visibilizar todas las capas de una persona o sector que siguen siendo oprimidas por el Estado, la Iglesia y la sociedad. El nombrarse marica homosexual dio pie a producciones como K.O. y otro libro de contenido homoerótico inédito. Para este poeta, posicionarse políticamente desde esas identidades ha significado trabajarlas, analizarlas, reflexionarlas y construirlas desde la memoria y el deseo. Y para un joven que nació en el área rural de un país como Guatemala, encorsetado en férreos y vetustos valores religiosos y pautas sociales asentadas en el patriarcado y machismo, seguramente ha implicado un desgaste emocional y mental que ha hecho de este poeta una voz contestataria y resiliente. Nadar a contracorriente es solo para valientes. El mismo autor confiesa que su contexto social de pequeño no fue amable, pero tampoco terrible. Es una persona afortunada con privilegios que los utilizó para visibilizar sus deseos y disidencias. Tuvo que pasar por ciertos procesos para poder ser honesto y sentirse pleno. Habla de una lesión racista, homófoba, con la que fue creciendo pero también madurando. Esto le generó pensamiento crítico, resistencia y libertad. Su primordial trabajo es aportar ideas a estas vías de reflexión y diálogo desde las disciplinas artísticas. Manuel se considera afortunado de llevarse bien con su familia y de no sentirse discriminado hoy día por su identidad sexual. Él admite que el proceso de aceptación de esa identidad fue muy doloroso en su adolescencia. La religión católica que profesa su familia tuvo una enorme influencia sobre él. Pero a raíz de esto, dice, pudo ser honesto consigo mismo respecto de su deseo sexoafectivo y salió del closet al cumplir 18 años. Empezó a escribir poesía cuando tenía 20 años. Necesitaba un refugio y un lugar seguro donde visibilizar sus deseos y afectos. Y la poesía fue ese rincón de confianza y autoaceptación. Entre sus referentes literarios están la poeta guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, el también poeta guatemalteco Francisco Nájera y el artista visual desaparecido Francisco Tun. A él le atribuye una gran capacidad de riesgo y futuro en sus ideas creativas. Manuel, en uno de sus relatos, afirma que el libro El tiempo principia en Xibalbá, del autor nacional Luis de León, le marcó y dirigió la vida, y fue por ese libro que se inició en la poesía. El devenir poético de Manuel metaforiza el deseo de la carne, el cuerpo, el amor, la ternura y el espíritu diverso, entre otras cosas. La poesía de Manuel visibiliza los deseos sexoafectivos fuera de la heteronorma. Y es un contexto racista, machista, clasista, sexista, homo-lesbo-bitransfóbico, como es el guatemalteco y por extensión el centroamericano, lo que convierte a Manuel Zok en un poeta disidente de la heteronormatividad, un poeta que se resiste frente a los obstáculos constantemente. La poética de Manuel Zok es un ejercicio de fusión de expresiones creativas que tratan de metaforizar realidades sociales de la interseccionalidad identitaria a través del lenguaje poético y de las artes visuales. Sus tópicos constantes como el género, identidad, cuerpo, origen, memoria, lenguaje, imagen, objeto, disidencia sexual y todas las posibles hibridaciones que a su vez provocan la suma de estos temas articulan una nueva poética.
Estamos ante una nueva visión de región Centroamérica y de país Guatemala, y Manuel Tzoc nos lo grita con su voz quebrada y resiliente de poeta. Manuel escribe que sus poemas son sus hijos y los hijos dan problemas. Por eso, buscar una pared en ruinas para llorar un poema, para sangrar un poquito, demasiado. Con las poéticas de Manuel Tzoc, logramos articular nuestras diferencias para democratizar las relaciones entre unos y otros, pues es más lo que nos une que lo que nos separa, siempre desde el respeto de nuestras especificidades culturales. Manuel Tzoc escribió Constante huida, Crimen de un corazón que no recuerdo y o Pronunciamientos del habla tartamuda, y Catafix Editorial lo publicó en 2016. Manuel Gabriel Tzoc Bucuc nació en 1982. Es poeta y artista visual maya quiché guatemalteco interdisciplinario con matriz en la poesía que cohesiona los demás lenguajes estéticos para la creación de una obra. Su oficio se concentra en resignificar los objetos a través de la poesía escrita, explorar todas las posibilidades estéticas del libro, asignándole la categoría de piezas visuales. Sus búsquedas implican la experimentación con la palabra y el objeto. Autodidacta a través de talleres, diplomados y lecturas de arte y literatura contemporánea. Ha publicado los títulos de Poesía Escopetas para una muerte en versos bala, publicado por Folio 114 en 2006, de Textos insanos, publicado por Santa Muerte Cartonera en 2009, El ebrio mar y yo, publicado por Sopa en 2011, el trabajo poético teatral El jardín de los infantes locos y La escafandra de oro, en colaboración con Cecilia Porras, publicado por Catafix Editorial en 2013, y los libros objeto Polen de 2014, Cuerpo de niño triste en 2015 y Wug en 2019. Coeditor del fanzine Marcha y de ediciones La Maleta Ilegal. Textos suyos han sido publicados en revistas y antologías de América Latina, y su trabajo visual ha sido parte de diversas muestras de arte. Ha sido invitado a diferentes festivales de poesía nacionales e internacionales y también ha presentado su trabajo visual en diversas galerías y muestras de arte contemporáneo locales y extranjeras. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas es un podcast de la Biblioteca Café de Libros y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el Blogcast de la Biblioteca Café de Libros.